vamos a definir no solamente alma y espíritu, sino que vamos a sumar a esto la palabra psique. ¿Por qué? Porque la palabra psique en griego significa alma, pero la palabra psique o ese sufijo, esa raíz de psique, pues es el inicio de la palabra psicología. Y la palabra psicología, la palabra y la profesión, el campo de la psicología, ¿con qué tiene que ver? Con la salud mental. Es algo que se dedica por lo general al estudio de la mente. De hecho, la definición actual de psiquis está más ligada a la mente que al alma, pero la definición antigua, y por eso a mí me gusta decir al estudio de la etimología, que es el origen de las palabras, cuando nos vamos a la historia de la palabra, encontramos que psique tiene que ver es con alma. ¿A dónde vamos con esto? A darnos cuenta que lo que es la salud mental, lo que es la situación mental, lo que es la salud mental, que está degradada a nivel mundial. Es decir, la depresión, que es una afección mental, es la enfermedad más común del mundo, o sea, es una pandemia también. Esa situación mental tiene que ver con la desconexión de alma y espíritu. En otras palabras, tiene que ver con lo que Jesús llamó construir sobre la arena. Entonces vamos a ver ahora sí qué es lo que nos vamos a encontrar sobre estas. En primer lugar, alma. Viene del latín anima, que en origen, por una parte, significa soplo vital, respiración, compartiendo raíz con el vocablo griego ánimo, que solo significa viento. Anexo, ánima, ánimos. Esto de ánima y ánimos nos va a permitir ahondar en la diferencia de estos elementos. Lo vamos a ver más adelante. Dale siguiente, por favor. Espíritu. Viene del latín spiritus. Obviamente, lo que estamos estudiando son palabras que hacen parte del castellano, y el castellano tiene su origen en el latín, por eso todas estas palabras, pues, de primera instancia tienen raíz latina. Spiritus, y de este del verbo spirare, que significa soplar. Soplar, y es una palabra que también está en la definición de alma o en el estudio del alma. Se asocia a una raíz indoeuropea. Las raíces indoeuropeas hacen referencia a los principios del idioma en el continente europeo, que es de donde, o sea, los idiomas que gobiernan el mundo de Occidente nacieron en Europa. Entonces, raíces indoeuropeas tienen que ver con los lenguajes del principio de la historia. Y por allá dice que es space, soplar, que posiblemente sea una onomatopeya del sonido que hace uno al respirar. Entonces, tengamos en cuenta que la etimología como historia de las palabras nos permite abordar el hecho de cómo el ser humano comenzó a nombrar y clasificar las cosas. Y los procesos de clasificación y de observación, o de denominación y de clasificación, comenzaron como un proceso de observación. La observación sobre cómo funciona algo luego dio la posibilidad de nombrarlo. Vamos a poner de ejemplo el corazón. El corazón, que en latín es corder, corderis, viene del griego, creo que es ker, pero desde la raíz indoeuropea, que es ri. Ri como raíz indoeuropea tiene un significado de saltador. Ri, corazón. ¿Pero por qué ri, corazón? Ri, primero, es una forma de señalar algo que está saltando. Entonces, imagínense el hecho de percibir que en el pecho hay algo que plum, 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 salta. Automáticamente, la forma como el ser humano pudo denominar y clasificar es: el corazón es un saltador. Y la evolución del lenguaje ligado a la evolución de nuestra humanidad llegó a llamarlo corazón, que en otras palabras es saltador o acción-efecto de saltar. Es decir, por la acción de observar algo, de ver cómo funciona, se le dio un nombre. Entonces aquí, en este
en este ejemplo de lo que es espíritu, estamos viendo space como una onomatopeya del respirar. Respirar. Entonces, el ser humano genera una observación sobre eso y ojo, especialmente cuando la persona fallece y cuando nace. Al nacer, cuando nacemos, surgimos del vientre de nuestra madre, es la primera respiración, tomar el aire. Y cuando morimos, por lo general, la persona al irse, agoniza y al irse da un último suspiro. Automáticamente se iba a asociar la respiración con la vitalidad. Y de hecho es así. Una de las formas más palpables de identificar la vida en nosotros es estar respirando. Por lo tanto, al observar la respiración como símbolo de la vida, se tomó ese sonido de la respiración como parte inicial de poder darle un nombre. De spirare también nos llegan palabras como aspirar, expirar, inspirar, respirar, suspirar. Hasta aquí, de estos dos términos, su estudio etimológico nos dice que se emparentan en lo que es soplo o soplar y en lo que es respirar o respiración. Es decir, el origen de estas palabras está ligado al hecho de la respiración y del soplo. Aquí entra también lo que es el hálito o aliento de vida. Significa que tanto alma como espíritu tienen que ver con el hecho de que tengamos vitalidad. Ahora vamos a psique, que viene del griego. Es decir, psique es una palabra aún más antigua que spiritus y que ánima. Psique es directamente griego, que es psique y que significa alma, esencia de la vida. Esta palabra griega proviene del verbo griego psikein, que es soplar. Quítale, por favor. Pon un video. Muy bien. Gracias, Ivonne. Un abrazo. Gracias. Bien. Alma, espíritu, psique. Punto en común, soplo. Respirar. Entonces, el inicio de estas palabras dice que alma, que viene de ánima, lo que está animado, por eso es animal. El reino animal se diferencia del reino vegetal en gran parte, en que el reino vegetal, las plantas se ven inmóviles, no están animadas por ellas mismas, es decir, no tienen una fuerza de su propia autonomía que les hace moverse, como si la tienen los animales. Desde ese punto de vista, es correcto identificar al ser humano como animal. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza interior autónoma que le permite moverse, igual que a un gatito, igual que a un perrito. Somos animales, estamos animados. Entonces, ánima, de alma. Pero alma, entonces, allá en lo profundo, tiene que ver con soplo, aliento, respiración. Y espíritu, también. También. En otros términos, estaríamos diciendo que lo que anima el cuerpo es el espíritu. Pero el espíritu es la respiración. Entonces, en el hecho físico, nos quedaríamos con, claro, estar respirando es lo que nos anima. En el hecho físico. Sin embargo, también a través de los procesos de observación, la inteligencia humana, de aquí ya vamos a hablar específicamente del humano. ¿En qué sentido? En que el perro, como el ser humano, tenemos ánimo, somos animados o somos animales. Tenemos una fuerza autónoma que nos permite movernos, ir, venir, caminar, correr, etc. Listo. Pero donde está la diferencia entre ese perro que está animado y yo, que también estoy animado, es que el perro no se cuestiona el hecho de estar animado. El perro no se cuestiona yo para qué estoy animado. La vaca también está animada, pero tampoco se está preguntando para qué está animada. Ni la abeja, ni la mariposa están animados, ni el cóndor están animados, pero no se preguntan por qué están animados.
Y sus estados de ánimo también es diferente a lo que es el ser humano. Porque cuando hablamos de estados de ánimo del ser humano, es si hoy quiero hacer algo o no quiero hacerlo. ¿En qué estado de ánimo estoy? Hoy estoy como de ánimo para irme a trotar. O tal vez no lo estoy. Estado de ánimo. Pero ese concepto de que el ser humano tenga estados de ánimo se refiere a que el ser humano tiene posibilidad de hacer muchas cosas. Si hoy puedo leer, o si me voy a correr, o si me voy al cine, o si voy a darle una limpieza a toda la casa, o si voy a verme con los amigos, el ser humano tiene cantidad de posibilidades de lo que puede hacer. Y todas esas posibilidades que puede hacer porque puede moverse, es decir, porque está animado, todas esas posibilidades estriban, confluyen y tienen un punto en común o determinan el hecho de poder decir si tengo ánimo o no tengo ánimo para eso. Pero en ese sentido, ya el tener ánimo no tiene que ver simplemente con si me puedo mover o no me puedo mover, sino con si me quiero mover, si me quiero mover. Y cuando hablamos de si me quiero mover o no me quiero mover, ya estamos hablando de una voluntad. Estamos hablando de un deseo. Estamos hablando de un impulso consciente. Y cuando hablamos de un impulso consciente, hablamos de un proceso racional, intelectivo, donde el ser humano puede decir, ¿yo qué voy a hacer hoy? Como todos ustedes decidieron que estaban de ánimo para una conferencia con Jaime Ángel sobre alma y espíritu. A mí eso me interesa. Ustedes que están aquí no fueron los únicos que se enteraron de la conferencia. Otros que también se enteraron tal vez dijeron, no estoy de ánimo para eso, no quiero o no puedo. ¿Pero por qué no puedo? Porque tengo otro compromiso. Entonces su ánimo, tanto de poder moverse como de querer y a lo que debía disponerse, era otra cosa. Por ejemplo, alguien que está trabajando, yo quiero estar en la conferencia, pero tengo que trabajar. Ese tengo que trabajar es un ejercicio racional de decir que si no voy al trabajo me van a echar, si no me echan, entonces ¿qué como? ¿Qué comen mis hijos? Etcétera. Ese proceso racional que está implícito en los estados de ánimo del ser humano, que a la vez representan nuestra capacidad y posibilidad de pensar en muchas opciones, nos diferencia del perro, donde sus estados de ánimo no tienen que ver con que tenga muchas cosas que hacer. No, él se mueve o no se mueve cuando quiere por el hecho de moverse. Y se mueve por lo general para hacer lo mismo. Se para y va y juega, se para y va y come, se acuesta y se duerme, va y orina, hace popó. Por lo general sus movimientos tienen que ver con el programa instintivo que él ya tiene. Ese programa instintivo que tiene el perro, que tiene la vaca, que tiene el gato, ese programa instintivo tiene que ver con su vitalidad física, meramente. Vitalidad física con sus impulsos y sus instintos. Igual como nosotros tenemos unos instintos que nos hacen ir al baño, etc. Por ejemplo, si yo quiero orinar aquí, yo no me voy a orinar aquí. Si yo fuera un perrito, me orinaba aquí. En mi impulso instintivo, desde la vitalidad física, me lleva a algo. Pero como ser humano tengo otra condición de intelecto, de razón, de análisis, de decisión, de deseo, a través del cual puedo decir, tengo ganas de orinar, pero aquí no me puedo orinar. Estoy en la conferencia, vaya, hay un baño, entonces ahora que pueda voy al baño a hacer pipí. Todo el proceso racional, demostrado o que hace parte del ser humano, del ser humano, demuestra que el tener ánima no tiene que ver solamente con que yo esté respirando, sino que tiene que ver también con unas facultades y expresiones metafísicas de identidad, de conciencia y de intelecto. Ahí es donde surge la gran pregunta, el gran interés por diferenciar alma y espíritu y por comprenderlos no solamente, como dice su raíz, de que son soplo de vida, respiración, sino de utilizarlos como una forma de entender nuestra verdadera identidad,
nuestra profundidad o nuestra esencia. Hablamos ahí de facultades mentales. De ahí aparece psique. Psique es alma, alma es ánima, pero se convierte en la posibilidad de comprender que el ser humano tiene una experiencia de vida más allá de lo físico. Somos una identidad, un ser, somos una esencia, somos una conciencia que utiliza el cuerpo, no solamente por los deseos del cuerpo. O sea, el ser humano no vive solo para lo que el cuerpo le impulsa a hacer, sino que el ser humano vive para utilizar el cuerpo y en el uso del cuerpo desarrollar facultades que son más allá del cuerpo, que son intangibles, que no son palpables, donde aparecen el espíritu y el alma y la mente, como parte de esa dimensión que es metafísica. ¿Por qué es importante tener en consideración los tres términos? Porque lo que aquí estamos aprendiendo es que desde el principio de la humanidad se veía con claridad el hecho de que la salud mental, que es lo que hoy estudia la psicología, tiene que ver con la relación de alma y espíritu, porque sí que viene de alma. Entonces psicología, tu salud mental. ¿De qué depende tu salud mental? De que estés conectado con el alma. Porque la mente es lo que hace la conexión de esta dimensión espíritu-alma con la física. Entonces, la salud mental tiene que ver con el cuerpo, porque la mente actúa en la dimensión del cuerpo, pero es la que hace puente o conexión con el espíritu y el alma. La salud mental es la conexión con el alma. Esa es la salud mental. ¿Por qué? Porque la mente es una herramienta de enorme capacidad que necesita una guía aún más capaz. Cualquier herramienta funciona de esa manera. Tienes una máquina que funciona excelentemente en lo que hace, pero esa máquina en esa función tiene un ser humano detrás. Inclusive hoy la bulla y el alarde que tiene la inteligencia artificial, que es la posibilidad de que las máquinas hagan tareas que antes hacían los seres humanos. Y normalmente se comienza a asumir y pensar de que entonces las máquinas lo van a hacer todo y van a dejar a un lado el ser humano, pero no es del todo así. Todas las aplicaciones y programas de inteligencia artificial que ahora se están haciendo famosos tienen un background, tienen un fondo, un detrás de bambalinas. Allá detrás de las cortinas de lo que es la inteligencia artificial hay una cantidad de seres humanos del tercer mundo, o sea, seres humanos que son pagados de manera miserable en América Latina, en África, en la India, en países tercermundistas y en países donde hay gran población con bajos recursos. Esas personas están trabajando para la inteligencia artificial haciendo procesos de clasificación de datos, de información. Esos procesos de clasificación que son muy tediosos, lo están haciendo humanos. Y gracias a ellos funcionan estos aparatos de inteligencia artificial. Entonces pueden existir las máquinas que sea con la majestuosidad que nos podamos imaginar, pero todas ellas van a estar soportadas en que hay alguien superior detrás de ella, el ser humano. La mente es una gran herramienta que necesita ser guiada por un ser o una fuerza aún más capaz. Podemos poner también el típico ejemplo del cuchillo, que es demasiado útil en la cocina, cuando quien lo tiene en la mano es consciente de lo que está haciendo con él. Se lo entregas a un bebé y se mata con él mismo, se corta un dedo. Yo vi en una ocasión un bebé que por un descuido agarró un bisturí, lo tomó por la hoja y se estaba cortando la mano. La familia tenía una papelería, un locutorio, y entonces utilizaba ahí el bisturí. Para la papelería, súper útil el bisturí, y no representa una amenaza de muerte a priori. Pero para un bebé no es una herramienta útil para el trabajo, incluso para generar la comida. Es un peligro. Es un peligro. Dice Karina, o sea que en la conexión de la mente al alma es con el espíritu. Por ahí vamos, ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, desde el origen de las palabras, alma y espíritu tienen un mismo significado.
desde el origen de las palabras. Y alma y espíritu son también el origen de la palabra psique y de la psicología. Por lo cual, la salud mental y el correcto funcionamiento de nuestra mente tiene que ver con que tengamos nuestra conciencia enraizada o conectada a nuestra naturaleza espiritual, conteniendo en la naturaleza espiritual tanto al alma como al espíritu. Y uno de estos términos nos da pie, nos da luz para comprender la diferencia ahora entre alma y espíritu. Y es ánima, animus. Cuando se hace estudio sobre la palabra alma, que viene de ánima, pero ante el análisis que acabamos de hacer, de que una cosa es que yo tenga ánimo, movimiento en el cuerpo, y otra cosa es que tenga una facultad de conciencia, de carácter, de decisión, de guía, de orientación, de dónde pongo la atención, de qué decido hacer hoy, de qué tengo ganas de hacer hoy. Esos dos elementos, por aquí está el ánimo como la fuerza del cuerpo para moverse, la posibilidad, que también lo tienen los animales. Pero aquí está el carácter, el intelecto, la razón, el enfoque, la dirección, el razonar, el por qué, para qué voy a hacer esto, cómo lo hago. Esto es ánima, esto es animus. Tienen el mismo origen de que yo tengo una fuerza vital, la posibilidad de existir. Y esa posibilidad de existir me da en el cuerpo posibilidad de moverme. Pero en la mente, el espíritu y el alma me da posibilidad de elegir. Y es una elección direccionada ¿a qué? A cómo decides crear tu vida. Día a día estamos decidiendo para crear nuestra vida. Pero el enfoque de esto, y recuerden lo último que analizamos de Jesús, la piedra sobre la cual edificar. Tú día a día, con lo que haces con tu cuerpo, estás creando, construyendo tu vida. Lo que nos están diciendo es que la guía para construir de la mejor manera está aquí, alma, espíritu. Los planos para construir de la mejor manera están en nuestra esencia o nuestra dimensión espiritual. Desde ahí, construir la vida. Es el llamado que nos están haciendo. Bien, ahora, ahondando en esto y yéndonos, entonces vamos a comprender, ok, ya tenemos claro, estamos construyendo nuestra vida y hay que hacerlo desde el alma y el espíritu. Pero entonces veamos a profundidad cuál es que es la diferencia entre estas dos. Y volvamos al punto en común que se tiene entre todas ellas, que es soplo o respiración. Entonces, veamos, ¿de qué se trata la respiración? Tomamos aire y nos alimentamos del oxígeno. Pero ese oxígeno que nosotros estamos tomando viene del planeta. Fue generado alrededor de nosotros, por las plantas, por el océano. Entonces yo tengo una respiración individual, particular, interior, un mecanismo, un sistema respiratorio, desde mi nariz, mis pulmones, tiene que ver con la sangre, aquí está mi respiración. El oxígeno llega a las células, hacen el intercambio, células entregan dióxido de carbono, reciben oxígeno, el dióxido de carbono vuelve a los pulmones y se entrega. Por eso la vida, en el momento que salimos del vientre de mamá, en el momento que nacemos, se abren los pulmones, se cierra, en el corazón se cierra una abertura que solo está mientras estamos en el vientre de mamá, porque cuando estamos en el vientre de mamá, nosotros respiramos a través de mamá. Mamá respira, llena de oxígeno su sangre y su sangre llega y nos da sangre oxigenada a nosotros. Por lo tanto, en ese momento, el conducto del corazón hacia la arteria pulmonar, esa arteria como tal, está cerrada. Y hay otro orificio a través del cual la sangre de mamá entra directamente a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y se va al cuerpecito del niño. Cuando nacemos, comienza a cerrarse ese orificio que nos conectaba a la circulación de mamá y se activa las arterias pulmonares y entonces el niño tiene que abrir la bocota, tiene que chillar, tiene que llorar y es la primera bocanada. Toma el aliento. Pero en la medida que toma el aliento, ese hálito de vida, ese aire ya tenía oxígeno porque es que el planeta ya lo había producido.
En ese momento, este nuevo cuerpo o este cuerpo que acaba de nacer comienza a sostener su propia vida. Esto quiere decir que si un cuerpo nace y en el lugar que nace no hay oxígeno, el cuerpo nace, el ratico se murió. Pero gracias a que alrededor hay oxígeno, el cuerpo nace, toma el oxígeno, toma la vitalidad y sigue sosteniendo su cuerpo y seguirá respirando con su frecuencia indicada hasta que muere. Y al morir, exhala el último aliento, como se dice comúnmente. Por eso se toma la interpretación directa de que en la respiración está el aliento de la vida, pero queda el otro cuestionamiento. No, la respiración no necesariamente me da el intelecto y la decisión de decidir, la conciencia de vivir. Y por eso hay otro elemento. Por eso espíritu no se queda solo en qué signifique respiración. Ahora, estamos analizando el hecho de la respiración física, su dinámica, para poder ir a comprender la diferencia de alma y espíritu. Y sucede así. El cuerpo nace, toma su primera bocanada y va a sostener su vida orgánica, la vida de su cuerpo, gracias al proceso de la respiración. Voy a prender un poco de luz porque el día se está oscureciendo y comienza a haber ruido en la imagen. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la respiración conecta dos circuitos. La respiración, vamos a ponerlo por acá. La respiración tiene un circuito así, como el infinito, tiene dos partes. Esas dos partes que tiene estas dos partes que conectan la respiración tienen que ver, algo que hemos visto en otras ocasiones también, un interno y un externo. Pero hay una que alimenta a la otra. Entonces, el niño nace, y aquí está el cuerpecito nuevo, el bebé que nació, y toma oxígeno, toma aliento de su entorno, del planeta, que ya está produciendo oxígeno, alimenta y él entrega dióxido de carbono, y este es el circuito de la respiración que nos sostiene durante toda la vida. Hay algo superior, que es el planeta, generando oxígeno. Hay algo superior, el planeta, generando oxígeno para que algo más chiquito, nosotros, podamos respirar. Hay algo superior que nos contiene, el planeta, y que tiene una cantidad de procesos de intercambio con el océano, con el sol, tiene unos procesos de intercambio. Entonces, vamos a verlo por acá. Lo que estábamos diciendo, la salud mental como algo que está ligado al alma y al espíritu. Bien. Ahora, este proceso, esto que estamos viendo ahí, que representa la vida como tal, representa dale. Entonces, esta imagen que vemos ahí, a través de la cual queremos transmitir alguien que se encuentra tranquilo, sereno, en paz, es gracias a que su cuerpo está vital, su cuerpo está siendo alimentado por el oxígeno, por la respiración, por el planeta. Su mente está tranquila, ¿sí? Y el trasfondo de esto es que la vida de esta persona, como la de todos nosotros, es un intercambio donde ese organismo está siendo alimentado por el planeta y el planeta está siendo alimentado por el sol. Todos esos sistemas de intercambio los hacen. Por ejemplo, esta chica que ven en la imagen, el oxígeno que ella toma lo intercambia por dióxido de carbono. Las plantas toman el dióxido de carbono y nos dan oxígeno. Nosotros tomamos el oxígeno y les damos dióxido de carbono.
Pero también pasa entre las montañas y el océano. Las montañas le dan al océano por medio de los ríos el sedimento. Es decir, cuando se descomponen las hojas, las plantas, ese sedimento va a dar a los ríos, llega a los océanos, en los océanos alimenta el plancton. El plancton se come el sedimento y produce oxígeno. Por lo tanto, más del 50% del oxígeno que tiene el planeta o que nosotros aprovechamos se produce en el océano, no solo en las plantas. Todos estos sistemas de retroalimentación sostienen la vida en el planeta como un organismo superior que le da vida a organismos inferiores o más chiquitos, que somos nosotros, los seres humanos y todos los animales. Entonces, todo el aliento de vida que reciben las criaturas o que ostentan las criaturas sobre el planeta, los recibimos del planeta. El planeta tiene su respiración, el océano tiene su respiración, las plantas tienen su respiración. Y gracias a la respiración del océano, de las plantas, del planeta, gracias a esa respiración, gracias a la relación, a la interrelación entre el planeta y el sol, gracias a eso es que nosotros también tenemos vida. Pero eso es lo físico. Eso es lo físico. Ahora vamos a entender esto desde lo espiritual. ¿Qué es lo que quiero que tengamos muy presente? ¿Qué es lo que quiero que tengamos muy presente a partir de este análisis de cómo funciona la respiración físicamente? Mi organismo chiquito se está alimentando de la respiración de un organismo grande, que es el planeta. Bien, a nivel espiritual, cuando hablamos de espíritu, alma, ánimo, aliento de vida, vayamos a las referencias que tienen las historias espirituales como la Biblia y el Génesis y el principio, donde entonces, por ejemplo, habla de que Dios dio el aliento de vida. Es decir, Dios como algo superior da de su respiración, de su aliento, de su ánimo, de su energía, de su vida, da a algo más chiquito que creo. Mira, de mi vida yo te doy a ti, para que tú también tengas vida. Se comparte el aliento. Así como nosotros en el vientre éramos un fetico chiquitico, nuestra respiración estaba tomada de la respiración de mamá. Entonces, mamá respiraba, tomaba del planeta. Un algo superior, un organismo superior del planeta, daba mamá. Y mamá, que es más grande que nosotros, mientras estábamos en el vientre, tomaba de ahí y nos daba a nosotros. Es un proceso de transmisión de la vida. En este caso, la respiración física, estamos hablando de transmisión de la vida física, orgánica, la vitalidad del cuerpo, el ánima, no el animus, sino el ánima, es decir, la vitalidad para el cuerpo. Ahora, a ver, concentrémonos. Ahora, a nivel espiritual, vamos a llevar también ese mismo sistema, esa misma comprensión de transmisión y transferencia. Hay algo superior dándole vida a algo inferior, a algo que contiene. Mamá nos contenía a nosotros, entonces nos daba de su respiración. El planeta nos contiene a nosotros, entonces nos da de su respiración. Recordemos el reino de los cielos, el todo, el cosmos completo. Nosotros estamos dentro de ese cosmos, que no es sostenido por algo físico, sino por algo energético o espiritual. Entonces hay un gran espíritu, hay un gran espíritu y hay unos espíritus individuales. Tú tienes tu espíritu, tú eres un espíritu individual, cada uno de ustedes, y yo también lo soy. Pero tú, como espíritu individual, y yo como espíritu individual, somos alimentados o bebemos, tomamos aliento de vida espiritual de un espíritu superior. Ahí es donde necesitamos concluir la diferencia de alma y espíritu.
verlo como un sistema de transmisión o de transferencia entre algo superior que contiene algo más chiquito y lo alimenta. Entonces, veamos eso. Como palabras, como vocablos, el término alma y el término espíritu en su origen significan lo mismo: soplo, respiración. Pero uno de ellos, alma, nos da la posibilidad de comprender que es que ese soplo no es solamente que mi cuerpo tenga vida, sino de que hay una facultad, un elemento de conciencia profundo, metafísico, que caracteriza la vida del ser humano como tal. Entonces, alma, desde su origen, separa estos dos y dice: ánima, movimiento del cuerpo, los impulsos, los instintos, el poder es vivir, sentir, o sea, la experiencia sensorial, ánima. Pero animus es que hay una entidad interior, un ser, una conciencia que decide, que dirige, que construye. Entonces, hay en ese ser que construye, esa conciencia que hay dentro, decidiendo sobre este ánima, es alimentado por un espíritu superior. Y ahí es donde vamos a caracterizar estos dos. Y antes de caracterizarlos, debo decir esto. A lo largo y ancho del planeta, sobre todo para nuestro idioma, el español, y de hecho para muchos idiomas más, tienden a haber discusiones por esto. Porque lo que unos llaman alma, otros lo llaman espíritu. Y lo que unos llaman espíritu, otros lo llaman alma. ¿Por qué? Porque si las dos palabras como palabras en su origen significan lo mismo, quiere decir que cuando alguien estaba traduciendo algo del arameo para el latín, si encontraba que por allá decía aliento de vida, al traducirlo podía poner espíritu o podía poner alma y los dos estaban bien. A nivel de léxico, de lengua, de idioma, son sinónimos. Alma y espíritu como términos, su origen es el mismo, entonces son sinónimos. Entonces, y le dio aliento de vida. Se lo va a traducir y puede ponerlo como que le dio de su espíritu o le dio de su alma. ¿Es claro? Como términos, ambos pueden usarse y son sinónimos. Pero, en el hecho profundo de cómo funcionan, aquí es lo que hay que determinar. Que la comprensión de lo que significa respiración, que es el origen tanto para alma como para espíritu, como términos, comprender que hay algo superior conteniendo y alimentando algo más chiquito. Ahí es donde vamos a ver la diferencia. Y vamos a decir que alma corresponde al espíritu superior. Alma corresponde al gran espíritu o el espíritu de la vida. Alma le pertenece al espíritu de Dios. Alma es donde se contiene y se expresa la fuerza vital de toda la creación. Alma es la presencia de la majestad, de la gran majestad, del reino de los cielos en nosotros. Alma es el organismo superior. ¿Es tuyo? No, es del gran espíritu. Pero espíritu es el chiquito, es el individual. Entonces dirán ustedes, pero ¿cómo así? Si alma es el superior y espíritu es el mío, el individual es chiquito, ¿por qué uso en la gráfica el espíritu como algo que contiene el alma? Sencillo. El alma le pertenece al espíritu, al gran espíritu, pero tiene una representación dentro de cada uno de nosotros para poder guiarnos. ¿Cuál es la diferencia? Que esa alma que está dentro de mí guiándome representa al espíritu que está en todo el cosmos. Es decir, está en la creación y está en mí, pero mi espíritu, el espíritu que soy yo individual, está en mí y está en mí. ¿No? O sea, no está cubriendo todas las estrellas, ¿no? Lo que hay en el alma es el espíritu del todo. Está cubriendo todo y está dentro de mí para guiarme. Pero mi espíritu individual es mi espíritu. Soy yo, está aquí. Aquí viene el punto.
Hay personas que en diferentes estudios, en diferentes escuelas, doctrinas, libros que han leído, lo han encontrado diferente. Y dicen, no, el espíritu, cuando hablamos de espíritu, hablamos del espíritu superior. Cuando hablamos de alma, hablamos del individual. El alma soy yo y el espíritu es el espíritu de todo. Hay personas que lo han escuchado así, lo han leído así, lo han visto así. Otros, como yo, cuando yo aprendí sobre esto, en mi camino sobre esto de ser buscador, aprendí a ver alma como lo que le pertenece al espíritu superior y espíritu, hablar de espíritu como lo que es mío, el individual, el chiquito, yo. Pero yo no estoy aquí para convencerlos de que lo vean como yo lo veo. Aquí hay la primera conclusión que no quiero que se tenga clara es, las dos palabras, como términos, significan lo mismo, son sinónimos. Hacen alusión a lo que es respiración, hacen alusión a recibir el aliento de vida, tanto alma como espíritu. Entonces, si tú quieres referir lo individual, lo chiquito, como alma, es tu decisión. Y referir espíritu como lo superior. Si quieres referir alma como lo superior y el espíritu como lo individual, que es como yo lo aprendí, también está bien. ¿Por qué? Porque ya son cuestiones de cómo la mente lo está viendo, ya es algo mental. Tu propia mente, tu propia razón, cómo tú estructuras tu propio conocimiento y comprensión. Yo lo aprendí así. ¿Y por qué me gusta verlo así? Porque como alma, tanto en sus términos de ánima, lo que anima es lo que me trae el aliento del espíritu superior. Entonces yo puedo diferenciar alma a espíritu superior. Y hablar de espíritu solo, el espíritu que soy yo. Como otros pueden decir, espíritu, así el espíritu superior. Alma, el espíritu chiquito que soy yo. Pero como yo lo veo y yo lo aprendí es que alma le pertenece al gran espíritu. Y está aquí acompañando a este espíritu chiquito, dándole de lo que contiene, dándole guía para empezar a recorrer. Esta conclusión dentro de esta conferencia es crucial, entonces quiero que por favor me confirmen si me estoy haciendo entender, si tienen alguna, o me cuenten si tienen alguna pregunta. En el sentido de concluir, sintetizar el hecho de que alma y espíritu, lo que hay que reconocer es que hay uno superior y hay uno inferior individual. Hay uno que es del todo, hay uno que soy yo. El que es del todo, el superior, contiene al otro y lo alimenta, lo sostiene. Quiere decir que el gran espíritu de la vida, el espíritu del todo, te contiene a ti, me contiene a mí, nos alimenta a ambos y a todos, espiritualmente. Tú tienes un espíritu individual y yo también. Yo soy un espíritu individual y tú lo eres también. Y recibimos guía, soporte, alimento de un espíritu superior, que en nosotros se llama alma. Quiere decir que el alma es la chispa divina, es la presencia del reino, es como si tuviéramos vamos a verlo así, según la nacionalidad que nosotros tenemos, hay un documento de identidad. En Colombia se llama cédula. Aquí en España se llama DNI. En México creo que se llama RIF, algo así. Documento de identidad que dice, vea, aquí estoy yo, colombiano. Sí, colombiano, mi nombre, mi número. Eso me caracteriza ser de una nación. El alma es lo que nos hace a todos parte del reino de los cielos. Alma, sí, alma, yo soy del reino de los cielos. Todos la tenemos. Como si fuera la nacionalidad, todos somos de ahí. Entonces, todos nosotros a través del alma somos del reino. Tenemos esa presencia y esa herencia y esa pertenencia y correspondencia con el reino de lo eterno, con la divinidad, con el principio de la vida. Pero cada uno en su cédula, aunque tiene todos los colombianos de Colombia, todos somos colombianos, pero cada uno tiene su propia,
identificación propia, personal, intransferible, un número. O sea, estoy simplemente colocando el ejemplo así mundano. Pero en términos reales, o sea, obviamente mi identidad espiritual no es un número. Hay una pregunta, ¿el espíritu es el que reencarna y el alma qué pasa con ella en cada reencarnación? Gracias. Bien, el alma nos acompaña en cada reencarnación. Miren lo que pasa. Unímanos. El alma está contenida por el espíritu. Este es el espíritu, conteniendo al alma. El alma siendo el sostén, está alimentada. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de la vida. El espíritu de la vida que comenzó ahí en el principio, del verbo. Esto está en el alma. Entonces sostiene mi espíritu individual. Y luego estos dos son contenidos por el cuerpo. Entonces, el alma viene en el espíritu y el espíritu viene en el cuerpo. ¿Ya? Así como está aquí, el alma con el espíritu y el espíritu en el cuerpo. Desencarnar es que espíritu y alma se recogen y salen del cuerpo. Entonces, el alma se va con el espíritu y lo sigue acompañando. Verónica dice: yo entiendo que mi cuerpo físico es mi teclado o mi USB que recibe y almacena experiencias de esta vida, pero que ya trae información de otras vidas en archivos encriptados. Mi espíritu es mi programa de almacén actual y mi alma es mi enciclopedia de consulta para saber qué hacer dependiendo de la situación. Antes yo no consultaba, solo actuaba por instinto. Bien, a ver, haciéndole moldeando un poquito el ejemplo, el cuerpo es como tal la computadora. Físicamente es el hardware, es una computadora. Y como computadora tiene todo lo necesario para poder almacenar memoria. Tiene un disco duro, tiene el teclado, tiene los puertos USB, tiene el mecanismo del Wi-Fi para acceder a la red. Ese es el cuerpo. El espíritu es el programa que tú metes en tu computadora, tus propios archivos. Entonces, como es tu computadora, ahí van a ver fotos de quién, tuyas, de las experiencias de quién, tuyas, de la familia de quién, tuya, los programas que le interesan a quién, a ti, según lo que hace quién, tú, y va a estar adornado con los colores que le gustan a quién, a ti. Todo eso, o sea, la computadora por fuera puede ser como la mía, similar a la mía, pero cuando vamos a ver el programa, lo que hay por dentro tiene que ver con, o sea, tu propia experiencia. ¿Qué viene a ser el alma dentro de todo esto? El alma es toda la información que existe, toda, de todo el internet y de más allá. Toda la información de la vida, del planeta, todo, ese es el alma. Entonces, del alma, del gran todo, tú puedes tomar tus propias experiencias y llevarlas a través de tu propio cuerpo, conseguirlas a través de tu propio cuerpo. Ahí vamos. En otros términos, en términos de sintetizar esto y resumirlo de manera muy corta, estamos hablando de que el alma sabe, el espíritu aprende y el cuerpo es la herramienta para aprender. Dice, ahora entiendo, entonces el alma es la misma que acompaña al espíritu en todas las encarnaciones. Sí, y no solamente eso, en realidad es que el alma mía es igual a la tuya, igualita. El alma de todos es la misma. ¿Por qué? Porque es una chispa de la misma divinidad. Porque es un contenedor del todo. Entonces mi alma contiene el todo y la tuya también contiene el todo. La tuya contiene lo mismo que lo mío. Por eso decimos que en esencia somos iguales. Porque tú tienes la misma esencia, el mismo origen del gran espíritu y yo tengo el mismo. Y ese origen del gran espíritu me acompaña a mí como te acompaña a ti. ¿Dónde? En el alma. Pero tu espíritu y el mío son el mismo. No, no son el mismo. ¿Por qué no son el mismo? Porque tu espíritu se debe a tus propias experiencias y mi espíritu se debe a mis propias experiencias. Pero siempre tu espíritu está acompañado por el alma y siempre mi espíritu está acompañado por el alma. Es decir, por esa sabiduría superior, por esa vitalidad superior. Por eso, si volvemos a las citas que teníamos de Jesús, por eso es la roca sobre la cual construir el alma, que bien estaba reseñando David ahora,
cuando hablamos de cuando hablamos del alma, estamos hablando de la esencia crística. Alguien que se conecta con su alma se cristifica. ¿Por qué? Porque le pasa lo que le pasó a Jesús, siendo Cristo, que estaba conectado con Padre Madre. La esencia del Gran Espíritu es Padre Madre. Cuando yo conecto con esa gran esencia, tomo de su vitalidad a través del alma, entonces me cristifico, soy vástago, soy Cristo. La voz interior está en el alma, pregunta Michelle. La voz interior surge desde el alma, pero tiene una característica especial. La voz interior surge desde el alma, pero habla para tu espíritu. Y eso es muy bonito. Todos tenemos la misma alma, pero tu alma te conoce a ti, mi alma me conoce a mí, porque el alma, de toda la información de la que tiene acceso, elige para darme lo que yo necesito precisamente. Y elige para darte a ti lo que tú necesitas precisamente. Entonces la voz interior viene desde el alma para guiarte en lo que tú, espíritu, particularmente estás viendo. Verónica, es el Google. Me imagino que te refieres al alma, ¿sí? El Google y todo lo demás, porque fíjate, en tu computadora no hay solo cosas del Google. Porque, por ejemplo, tu nieto. Tal vez ahorita es probable que si entramos a Google y ponemos su nombre, tal vez aparezca una foto, porque pues como ahora las redes sociales comparten todo. Pero supongamos en un tiempo cuando era más bebé y no habían fotos de él en ninguna red social. Las fotos que habían en tu computador o en tu celular de tu nieto no van a estar en Google, están en la vida. Y desde la vida tú las tomaste a través de tu celular y las guardaste en ti. Entonces el alma es mucho más que el Google, porque el Google no contiene todo. En cambio el alma sí contiene todo. Pero es muy buen símil en el sentido de que el alma es lo que nos permite a nosotros acceder a un gran internet, a una red, no solo del internet en los computadores, sino de la red de la vida. Y encontrar de todo como casi ocurre en Google. El Google crece en la medida que todas las células vamos aumentando la base de información del reino de los cielos. Y el corazón, a ver, esto de la base de información es importante. ¿Qué es lo que pasa? En la medida que mi mente y mi espíritu más aprenden, entonces el alma le da más. Es como ir por grados. De que en cierto grado, si nos van a enseñar de números, pues nos enseñan primero los números y después nos enseñan a sumarlos y restarlos. Pero ¿para qué nos van a enseñar álgebra sin haber aprendido qué son los números? Exacto, Yajaira, la red de la conciencia universal, de la conciencia creadora, la conciencia del todo, hace presencia en el alma. Pero imagínense en cómo sería de avasallante o avasallador el hecho de que el alma nos entregue todo de una. Eso es como sentar a un niño de 2 años a darle una clase de matemática pura, de física pura, de álgebra, aunque sea. Para él va a ser... Entonces el alma no nos va a tomar ahí a aplastarnos con todo lo que contiene, ¿no? Ella va viendo. Este espíritu aprendió esto, esta mente aprendió esto, vamos a darle más. Listo, ahora podemos enseñarle esto. Entonces, la base de información que tengamos en nuestra mente, en nuestras células, en nuestro espíritu, determina lo que el alma va a seguir enseñando. Muy bien. ¿Y el corazón dónde entra en todo esto? Muy buena pregunta. Eso es parte de lo que tenemos que desarrollar ahora. Pero en síntesis, el corazón es el que conecta todo esto. El corazón es el que agarra y empaqueta todo esto y lo pone a funcionar en ida y vuelta. Porque fíjense, si la dinámica es que el alma nos habla, pero nos habla según lo que yo voy aprendiendo, lo que hace el corazón es la función del ida y vuelta. Lo que viene del alma para mí y de lo que yo aprendo va y se le cuenta al alma. La función del pulsar que nos recorre todo es eso. Me da la vitalidad y la información y la conciencia que viene del alma, pero también recoge lo que yo estoy viviendo. Entonces es una línea directa, el corazón. Es como, a mí me gusta verlo como si fueran unos anillos. Entonces, cada una de estas partes es un anillo. Está el alma, está el espíritu, está el cuerpo, la mente, etc. Lo que hace el corazón es hacer que todo esto se alinee. Ahí. ¿Ya ven mi ojito? Cuando está todo así alineado, eso es lo que busca hacer el corazón. Supongan que mi ojo es el alma, ¿cierto?
donde se conforma todo mi ser. Entonces, cuando está el corazón, cuando vivimos desde el corazón, es esto: el alma expresándose a través del espíritu, de la mente, del cuerpo, de todo. Pero cuando no vivimos desde el corazón, estamos así. No hay sincronicidad, no hay una sintonía. Y esta falta de sintonía es lo que nosotros sentimos como un vacío, como un desasosiego, como que no funciona. Cuando empezamos a trabajar en el conocimiento y en aprender y en sintonizar, entonces va pasando esto y volvemos a sintonizar. El corazón permite eso, conectar y que todo fluya y sea en doble vía, como debe ser. De nuevo, esto va y viene, va y viene, va y viene a través del corazón. ¿Listo? Entonces, ahí como tal ya tenemos el primer objetivo de la conferencia, sobre hacer la diferencia de alma y espíritu. Como palabras tienen el mismo origen y pueden ser sinónimos, pero en la profundidad de cómo funcionan, el alma representa que hay un espíritu superior, y cuando hablamos de espíritu como tal, es un espíritu individual que se alimenta del superior. Y esa dinámica junta nos conecta al reino de los cielos, porque es la piedra sobre la cual construir, es la perla de gran precio, esto que hay en el alma, que es la chispa divina que me permite edificarme a mí como ser, y está, es el gran tesoro escondido en este cuerpo. O sea, cada cuerpo es el territorio donde está escondido un tesoro. ¿Cuál tesoro? El hecho de que a través del alma tú eres padre, madre caminando la tierra. Yo soy padre, madre caminando la tierra. Es el tesoro del ser, de la vida, del verbo hecho carne. El verbo hecho carne está aquí, en este territorio. Porque yo, mi esencia de ser, nace desde esa profundidad. Está enraizada, se origina. Y es la levadura, porque entonces todo ese saber que tiene el alma comienza a tocar el espíritu, la mente, el cuerpo, y me hace crecer total. ¿Sí ven? Esa es la importancia de por qué iniciamos por las citas, ver la importancia que tiene este poder. El corazón es el reino y tiene 6 virtudes. Bueno, sí, el corazón es la conexión a todo, o sea, a toda la realidad total. ¿Cuál es la realidad total? Poder contemplar el alma, el espíritu, la mente, el cuerpo. La realidad total es conectar todo eso, y el corazón es el medio para conectar todo ello. Acerca de las virtudes, pues, el corazón tiene toda una funcionalidad a partir de virtudes y valores y características, cualidades, pero no podría decir si yo estoy hablando de las mismas virtudes que tú estás hablando, ¿no? Bien. Ahora, vamos a continuar a partir de esta representación y de esta comprensión. Lo que nos queda es ver la funcionalidad y determinar que, en resumen, alma y espíritu se deben comprender como un sistema de transferencia o transmisión para la continuidad. ¿Cómo así que para la continuidad? Sí. Lo que busca Padre Madre o el gran espíritu de la creación es poder darle continuidad a la creación. Y como la creación en principio es espíritu, la forma como la creación puede seguirse expandiendo es que existan los espíritus y sigan creciendo a partir de la sabiduría del alma. Entonces lo que hace es que cada alma, guiando a un nuevo espíritu, lo hace crecer, lo hace expandirse. Alma y espíritu es una dinámica de transferencia o de transmisión. ¿Por qué? Porque es el alma transfiriéndole o transmitiendo al espíritu sus propios conocimientos. Vamos a poner un ejemplo de cómo funciona. Entonces vamos a ir de nuevo a la presentación para verlo en un ejemplo. Voy a ir borrando. Estén muy atentos, estírense, tomen agua y prepárense, porque lo que viene a continuación es muy relevante. Como decía hace un momento, no solo se trata de que podamos tener una respuesta mental, sino de que esto pueda convertirse en algo valioso para nuestro día a día. Y en esa validez, pues, de eso se trata lo que vamos a ver a continuación. Va a ser vital poder comprenderlo.
Lo que están viendo ahí, lo que les decía, hay una dinámica de transferencia o transmisión para la continuidad de la creación, de la vida, del gran espíritu. Y por eso es que se va nutriendo cada espíritu a partir del alma. La imagen que están viendo allí es una torre de agua, es un tanque elevado que sirve para almacenar agua, y desde ese almacén nosotros vamos tomando para lo que vamos usando. Entonces, tenemos la torre de agua con un tanque de agua que va a alimentar, en el caso de la imagen, una casa, ¿cierto? Entonces, si están viendo, si ven en la pantalla el cursor, creo que se identifica claramente. Aquí está el tanque de agua. Al lado y lado hay agua. Todo esto es agua recogida. Esta agua que está aquí bien podría casi llenar o si se deposita en la construcción de la casa, toda esta agua podría quedar como a nivel medio de toda la casa, distribuirse ahí. O sea, es mucha agua la que hay aquí, suficiente para abastecer esto aquí, la casita. Pero además, esta torre, todo el agua que contiene, tiene una fuente. Es decir, esta parte que está aquí abajo es un almacén de agua aún mayor. Trae agua desde otro lugar, llena la torre y la mantiene almacenada. Y esta torre alimenta cada uso, cada que se abre una pluma, una llave para bañarse, para cocinar, para lavarse los dientes, se va alimentando. Entonces, luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por poner un ejemplo, allá en la casa llenamos los vasos de agua. Vamos llenando los vasos de agua para tomar, para cepillarnos. Y todo eso va surgiendo ¿de dónde? Del agua. Exactamente, Samson. O sea, el espíritu es el individual y el alma es un espíritu, es el espíritu del todo. ¿Sí? Por eso, haciendo referencia a un tema que se menciona mucho con todo esto, lo de almas gemelas. En realidad todas las almas son gemelas, porque todas las almas contienen la misma esencia, el gran espíritu. La diferencia está en los espíritus. En el tema de almas gemelas, tal vez lo desarrollaremos en otra conferencia, lo que existen son afinidades espirituales. O sea, no existe eso de que tú vas a encontrar una persona que es tu alma gemela y tienes que quedarte con eso, ¿no? Primero porque almas todas son gemelas y segundo porque las afinidades espirituales no existen solo con una persona. ¿Por qué? Porque aunque somos espíritus diferentes, hay muchos que estamos en vibraciones similares o en experiencias similares que nos permite conectar o también repelernos. A ver, Yajaira dice, almas afines. Bueno, ahí volvemos a lo que estaba hablando hace un momento. Las formas de expresarlo podemos encontrarlas de muchas maneras porque alma y espíritu como palabras en el fondo son sinónimos. Pero para comprender su funcionalidad, la propuesta que estamos haciendo en esta conferencia es, simplemente necesitamos identificar uno de los dos como el del organismo superior y el otro como el individual. El del superior yo lo conozco y lo manejo como que el superior es el del alma y el individual es espíritu. Dentro de ese sentido, las almas gemelas son todas, porque todas contienen el mismo gran espíritu. Y encontramos afinidades espirituales. Pero quien quiera verlo como que el espíritu superior es el espíritu y que lo individual es el alma, entonces hablará de que todos los espíritus son la misma esencia y de que hay afinidades en el alma. Vuelvo y digo, ya eso es la situación de cómo funciona en la mente, en el conocimiento de cada uno. Bien. Vamos a volver. Volvemos ya a la cámara y vamos a tener aquí entonces el ejemplo a través de lo cual quiero ilustrar este planteamiento de una dinámica de transferencia o de transmisión. Vamos a tener acá, vamos a hacerlo un poquito mejor.
Ténganme paciencia. Vamos a tener aquí que este sea un gran almacén de agua. Entonces, aquí vamos a tener agua. Esto es el alma. ¿Listo? El alma. Pero por aquí tenemos un vasito. Un vasito. ¿Para alimentarse de qué? De esta agua. Y resulta que vamos a tener un conducto. ¿Cómo hacemos para que esta agua, así como vieron en la imagen, había un conducto que bajaba el agua de la torre y la hacía llegar hasta la casa? En esa imagen vamos a ir a esta interpretación. La casa es la experiencia personal de un individuo. Es su realidad personal, es su vida. Ejemplo, Jaime Ángel, lo que representa, o sea, ¿qué es Jaime Ángel? Jaime Ángel existe dentro de este cuerpo tiene unas características, entonces tiene que alimentarse, pero nació en un país, tiene una nacionalidad, pero nació a través de una pareja, que son mis papás, entonces yo tengo una familia, tengo unas hermanas, nací en un barrio con un acento, unos amigos, unas costumbres, unas tradiciones, unos gustos, unos deseos, unos sueños, unas relaciones, unas decisiones, cosas que estudié, talentos, cosas que trabajé. Todo eso va construyendo la realidad personal de lo que es Jaime Ángel. Esa es la casita. La casita que vieron en la imagen anterior en la presentación. Listo. Pero dentro de esa casita, de esta realidad personal, que es Jaime Ángel, fundamentada en este cuerpo, dentro de esa casita se desarrolla mi vida espiritual, que es el agua, el uso de esa agua, para llenar un vaso, para bañarme, para cocinar, el uso de esta agua. Entonces, en la medida que yo voy usando esta agua, voy llenando mi vaso, mi espíritu. Y en la medida que se va llenando, el alma me va dando más. Pues, espero que quede clara este planteamiento de lo enorme que es el alma, aunque aquí va a quedar de alguna manera limitada, pero igual se ve suficientemente que es enorme, que es mucho más grande que lo que es el espíritu. Pero él se va llenando. Y lo que va a pasar es que entonces este recipiente, vamos a verlo así, este recipiente que es el espíritu, que va recibiendo de una gran fuente que es el alma, por eso decíamos, el alma sabe. Aquí en esta agua, como está todo el tanque del agua del alma, sabe. Y aquí está el espíritu, ¿qué hace él? Aprende. Aprende. ¿Ya? Yo sé que a veces no se ve bien, pero yo les voy diciendo, aprende. Listo. En la medida que él va aprendiendo, ¿qué va pasando con él? Va creciendo. Se va llenando y va conteniendo cada vez más. Va creciendo. Ese crecimiento del espíritu sucede con base en ser alimentado por el alma. Entonces él va recibiendo, va recibiendo, va recibiendo y va creciendo. A semejanza del alma. ¿Y qué es lo que hay en el alma? ¿Qué es lo que sabe del alma? El gran espíritu, el espíritu de Dios, del principio, el verbo, la imagen real. Esta agua cristalina va alimentando al espíritu y se va haciendo a imagen y semejanza de lo que hay aquí. Imagen y semejanza de Dios. Ahora, como dijimos ahorita, entonces hay una fuente, hay un recipiente que se va llenando, pero hay un conducto a través del cual esto va transfiriéndose. Pues bien, esta manguera que es la herramienta para ir llenando del alma al espíritu, tiene dos partes. ¿Bien? Vamos a verla así. Esta manguera es la mente, pero la mente está donde está conectada con qué? Con el cuerpo. El cuerpo. Cuerpo físico.
La mente y el cuerpo físico son una manguera o conducto por medio del cual lo que hay en el alma va a pasar al vasito, al recipiente, al espíritu. Pero recuerden que este vaso, en la imagen que les mostré, está dentro de una cajita, una casita, que es que la realidad personal de ese espíritu. ¿Cuál es la realidad personal tuya? Lo que tú eres como sujeto, como individuo. Tu nombre, tu cuerpo, tu familia, tu nacionalidad, la situación en la que naciste, creciste y en la que estás. Esa es la casita de tu realidad personal. Dónde vives, qué haces, con quién te relacionas, esa es la casita, es la cajita de tu realidad personal. Dentro de esa realidad personal hay un espíritu, es un recipiente, que está hecho ¿para qué? Para aprender y crecer a partir de ese aprendizaje. ¿Y qué es lo que debe aprender? De las lecciones que tiene el alma, porque ella es la que sabe. Y en la analogía o la metáfora lo estamos viendo como un gran recipiente de agua que llega aquí. Ahora, pero esta es el alma, pero recuerden que en la imagen que vimos, esta torre de agua tenía un conducto que venía y lo alimentaba. Porque claro, así funcionan todos. Cualquier tanque de agua, cualquier torre de agua, pozo, es alimentado por una fuente mayor, el acueducto, una presa, un lago, un río, y todas las fuentes de agua del planeta, alimentadas por el océano, que se vuelve lluvia. Entonces, este es tu alma, pero es un contenedor del conocimiento y la sabiduría que viene del océano, que es el propio Espíritu Padre Madre, Dios. Entonces, todo el gran Espíritu que no nos cabería aquí nunca, tratamos de representarlo a través del alma, o sea, el alma se vuelve en el conducto para que el gran espíritu venga a nosotros, a llenar nuestro propio espíritu. Pero para que llegue a nuestro propio espíritu hay una realidad personal, y a través de esa realidad personal va a llegar en la función de la mente y el cuerpo. Entonces necesitamos la función de la mente y el cuerpo para pasar el agua de aquí a aquí. Ahora, mis queridos compañeros de viaje y de recorrido, que hoy están acá conmigo dándole vida a esta conferencia, mientras yo aquí tomo agüita, tomen agüita, tenemos una situación. Tenemos una situación. ¿Ustedes creen que el ser humano en este momento, en su realidad personal, en su día a día, está logrando esta transferencia del alma a su espíritu? O sea, nosotros con lo que estamos viviendo cotidianamente estamos logrando que pase lo que hay en el alma hacia nuestro espíritu. ¿Sí o no? ¿Qué consideran ustedes? Pueden poner en el chat, pueden poner la cámara y con su expresión, poner que sí, poner que no, con la cabecita, pueden abrir el micrófono. ¿Qué consideran ustedes? Karina dice que no. Ormilson. Sí, Ormilson Álvarez. Adelante, hermano. Jaime, ¿cómo estás, Jaime? ¿Cómo te ha ido? Bien, hermano. Jaime, lo que te decía era que tenemos el corazón que sabemos que es el reino y ese corazón maneja unas virtudes, ¿no? Entonces esas virtudes, a desarrollar nosotros esas virtudes, también avanzamos en la mental, ¿no? En la mente. Y eso, el desarrollo mental con el espíritu, ahí en el alma superior a que es la partícula del Padre, nos va dando más y vamos desarrollando, vamos ascendiendo. ¿Qué? Ya, ¿me escuchan? Gracias, Sí. Ormilson. Sí, a medida que nosotros aprendemos las virtudes del corazón y vivimos acorde a ella, el corazón nos conecta directamente a toda esta dinámica. Pero eso es lo que va ligado con eso. Entonces, ojo, algunos dicen sí, algunos lo estamos haciendo, dice Yajaira, Michelle dice que sí. Karina dice, no nos damos cuenta de que lo hacemos. Magdalena dice, a goticas. Karina primero decía que no. Bien, la realidad es
que nosotros. Todos tenemos el alma, todos estamos conectados al alma, todos podemos llenar nuestro espíritu con el alma, pero no todo el tiempo nos estamos alimentando del alma. Porque si fuera así, nuestra experiencia de vida en el mundo sería muy diferente. Sí que es cierto, como dice Yajaira, que hay muchos que están avanzando en recuperar esa transferencia consciente y en estar viviendo desde el alma, en el sentido de que buscamos aprender cómo hacer día a día las cosas de mejor manera. Como dice Dormilson, encontrar esas virtudes del corazón para que la mente se conecte al alma. Pero hay que partir de esto. Por lo general, nuestras mentes no están educadas para conectar con el alma, porque han sido educadas dentro de un sistema que desconoce la profundidad de nuestra naturaleza espiritual. De ahí que estemos educados con conceptos, estemos llenos de experiencias, sentimientos, historias, costumbres, tradiciones, paradigmas, creencias, opiniones, puntos de vista, culturas, llenan nuestra mente y no corresponden con lo que hay en el alma. Un ejemplo de esto lo puso Jesús cuando le enseñó a los judíos que eso de que les habían dicho en el Talmud, que ojo por ojo y diente por diente, no, eso no es así. Por ahí no es el camino. El camino es perdonar. ¿Dónde está la ley de perdonar? Es del alma. Pero ¿dónde la mente está conectada? Al ojo por ojo y diente por diente. Me la haces, me la pagas. Entonces, ese tipo de concepciones sobre la vida y formas de actuar son diferentes a lo que hay en el alma, como lo es también la infidelidad, como lo es la mentira, como lo es el rencor, como lo es el daño que hacemos a nuestro cuerpo, como lo es el vivir para la materia. Hay muchas formas de pensar y de actuar que no son compatibles con lo que hay en el alma. Y eso es lo que tiene nuestra mente, por lo tanto, con eso es que actúa el cuerpo, y eso en definitiva es lo que va a nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto es simplemente una forma de exponer, pero en realidad el alma no es un tanque ahí. En realidad la mente y el cuerpo no es una manguera. En realidad el espíritu no es un vaso. Pero es solo una forma de comprenderlo. Entonces, para que hagamos este ejemplo un poquito más fiel a la realidad, debemos decir que todo esto está vivo. Todo esto está vivo. Y que esté vivo significa que el alma tiene sus impulsos, la mente y el cuerpo tienen sus impulsos y el espíritu tiene sus impulsos. Entonces, el cuerpo, por ejemplo, tiene los impulsos instintivos y parte de los instintos es el reproductivo. Si nosotros nos quedamos en los impulsos que tiene el cuerpo, entonces encontramos el reproductivo y con base en ese instinto, el cuerpo va a sentir deseo de acostarse con la mujer que conozca hoy y con otra que conozca mañana. Y si conoce otra pasado mañana también. ¿Qué es lo que por lo general hace que no seamos así? La educación que tiene la mente. Pero nos vamos a dar cuenta que entonces hay una mente que dice, no, yo eso no lo voy a hacer porque, o sea, yo tengo una conciencia dentro de la cual ser fiel a mi pareja. Pero hay otros que dicen dentro de su mente, no, yo soy fiel a mi pareja, pero donde vea la oportunidad, me pone la papaya y yo me como la papaya. Y nadie se tiene que dar cuenta. Todo eso son formas de educación que tiene la mente. Como hay otras culturas que sencillamente dicen, es que usted es hombre, tiene derecho a 7, mijo. Todas son formas de educación, programas que vienen y se instauran en la mente. Y conducen los instintos del cuerpo y los impulsos del cuerpo. La mente también tiene sus impulsos. Todo esto está vivo. El espíritu también tiene sus impulsos. ¿Cómo cuáles? Como el llamarte a que cambies. El llamarte a crecer. A hacer las cosas mejor. El impulso espiritual de necesitar algo más que simplemente producir y consumir. Escuchen muy bien esto. Al final de cuentas, todo ser humano lo que anhela en su vida es poder sostener de manera regular una experiencia de plenitud, de tranquilidad, de paz,
de crecimiento. Esas experiencias no son necesariamente materiales, porque hay quienes tienen todo materialmente, pero no se sienten plenos. Por lo tanto, el llamado a profundidad de lo que busca el ser humano como felicidad y plenitud es un logro espiritual, son impulsos espirituales. Sin embargo, el impulso tiene un impulso, el espíritu tiene un impulso, pero si nuestra conciencia está dominada por el cuerpo, el impulso que tenga el espíritu se silencia. O sea, no es escuchado, porque todo el tiempo estamos en el ruido del cuerpo y la mente. En otras palabras, lo que quiero decir en este momento es que esta manguera, mucha atención, esta manguera de alguna manera, esta manguerita, que es mente y cuerpo, esta manguera, debido a sus propios impulsos y a sus programas, puede abrir nuevas conexiones. Entonces lo que hace es que deja de tomar el agua que viene del alma y, por ejemplo, aquí se bloquea y empieza a tomar, en vez de tomar agua, petróleo. Y entonces en vez de tomar agua, arena. Y en vez de tomar agua, pantano. En otros términos, la mente, cuando no se educa para enraizarse y vivir desde el alma, encuentra otras fuentes. Aquí simplemente estoy colocando en la metáfora el ejemplo de que si el alma es agua, cuando cambia de fuente, pues se llena de arena, se llena de petróleo, se llena de pantano y otras tantas cosas podríamos decir. El caso es que cuando esto nos ocurre, entonces nuestra mente y nuestro cuerpo llevan a nuestro espíritu cosas diferentes a agua. No nos lleva agua. Y por eso es que la humanidad está en una inanición espiritual, una hambruna espiritual, una sequía espiritual. Como lo dijo Jesús, una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque lo que está llegando a nuestro espíritu no es aquello para lo que está hecho. Es un recipiente para el agua pura que viene del alma y no se está llenando con petróleo, se está llenando con pantano, se está llenando con mierda, se está llenando con arena, se está llenando con basura. Es lo que nos pasa, pero de vez en cuando, obviamente, hay formas en que, como dijo Magdalena, así sea de gotitas, algo del alma llega aquí. Dice Michelle, si somos creación del uno perfecto, ¿por qué estamos desconectados del alma? No lo comprendo. Muy buena pregunta. Ahora, ojo con eso. Recuerden la estructura que teníamos ahora. La voy a hacer por acá, más pequeña. ¿Bien? Tenemos alma, espíritu, cuerpo. Ahí está completa nuestra realidad. Si nosotros somos así, quiere decir que en realidad nunca está desconectada el alma del espíritu. Nosotros nunca estamos desconectados del alma a nivel real, o sea, a nivel estructural. Por eso la manguera permanece aquí. Conexión hay. Pero en la función es donde ocurre que este conducto tome de otras fuentes. No es que haya una desconexión del alma, sino que preferimos otras fuentes. ¿Y por qué preferimos otras fuentes? Por la forma en que estamos educados. ¿Y por qué estamos educados así? Porque como humanidad estamos alejados del conocimiento original, del conocimiento del alma. ¿Bien? Por eso fue que vino Jesús. Ahora, toda esta situación de por qué estamos desconectados o por qué la mente no está bebiendo desde el alma, tiene otros trasfondos que
en otro tema lo podremos ver, o los pueden conectar al canal de Descubriendo, y ahí en varias charlas se ha tratado del tema de lo que fue la invasión, la manipulación o el secuestro que sufrió esta humanidad, toda la situación de desviación de Sofía, que ahorita lo tocaremos someramente, y cómo todo eso nos fue llevando a la situación en la que estamos ahora. Entonces, como tal, no hay una desconexión, pero sí estamos prefiriendo o tenemos nuestra mente y nuestro cuerpo acostumbrados a otras fuentes. Y esa situación, en el fondo, es un acto de voluntad o de libertad o de albedrío. Como el espíritu es individual, es tu responsabilidad. Tú tienes la libertad de elegir con qué lo llenas. Es tu propia construcción. Es así, aunque no lo sepamos. Igual que el alma es la guía, es la base, la piedra angular. Es así, aunque no lo sepamos. Ese es nuestro tesoro escondido. Es así, aunque no lo sepamos. Entonces, el espíritu es una construcción por decisión individual y es así, aunque no lo sepamos. Entonces, el desconocimiento guía la mente. La mente está actuando con sus impulsos desde el desconocimiento del alma. Y ese desconocimiento del alma hace que se conecte a otras fuentes y es lo que termina llevando al espíritu. Otras fuentes, otras cosas. El desconocimiento, la ignorancia, el mentir, el juzgar. Es el dominio del ego. Ahí domina el ego, entonces hace que el espíritu esté subyugado a las memorias que lleva el ego allí. El punto muy importante es comprender esto. Hay una fuente, hay un recipiente, hay un conducto. Todo esto hace parte de nosotros. Un recipiente que le pertenece al espíritu superior, pero hace parte de nosotros. Perdón, la fuente. El recipiente que tiene el espíritu individual, el conducto, la herramienta. Usamos mente, usamos cuerpo. Pero en la función es donde nosotros tenemos que recuperar la dirección. Dice Cachito, no estamos desconectados, pero olvidamos. Exacto. ¿Dónde está ese olvido? En la mente. ¿Y dónde está el recordar? En el corazón. Por eso recordar significa volver al corazón. Muy bien. Gracias, Cachito. Y dice Karina, la naturaleza hace un gran papel en reparar esa mala función. Por eso apartar la mirada del material hecho por el hombre, como hizo Jesús cuando fue tentado. Eso es importante, también lo vamos a ver más adelante. Tal vez nos estamos preguntando, ¿cómo hacemos para que la mente, porque ¿dónde se tuerce la cuestión? Aquí. La mente es la que carga el programa de olvido y de alejarnos de la esencia. Miren por qué. El alma, pues, es la viva esencia. El espíritu, a pesar de estar cargado con lo que te lleva a la mente, mantiene raíces con la esencia. Es espíritu, es energía, se alimenta de ahí. El cuerpo mantiene conectado con la esencia porque es sostenido por la vida del planeta, que es esencia. Pero la mente es la estructura donde puede permanecer comandando el olvido, donde puede permanecer comandando la mentira. La mente es la que nos puede sostener en un estado, ¿cómo llamarlo?, de muertos vivientes. Porque si no le damos al espíritu el agua que necesita, entonces se va socavando. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en una transformación desde la mente para que vuelva al sistema de transferencia original. Y ahí es donde vendría la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que determina que nuestra mente beba de esta fuente o beba de otras fuentes? Y ahí es donde entra un elemento que hace parte de todo esto, pero que hasta ahora no habíamos mencionado. Presten atención. Hablamos de la manguera como mente y cuerpo. Ahí está la manguera como si fueran dos partes, mente, cuerpo. ¿Por qué primero mente? Porque uno primero piensa con la mente y luego actúa con el cuerpo. Y cuando la mente nos guía, recuerden que ahora mencionaron la voz interior y dijimos, sí, la voz interior viene del alma. La voz interior se vuelve ¿qué? Pensamiento. Por lo tanto, cuando la mente, cuando el alma te va a guiar,
te habla y se manifiesta por medio de la mente, un pensamiento. Y luego esa mente, ese pensamiento va a ir a ejecutarlo por medio del cuerpo. Y cuando el cuerpo ejecuta ese pensamiento que vino desde el alma, esa memoria se va para el espíritu. Ejemplo, tienes una rencilla con alguna persona, algún familiar. Sientes el impulso, la guía de pedir perdón o perdonar a esa persona. Tienes el pensamiento de hacerlo, ya sabes cómo hacerlo, ya sabes cuándo hacerlo. Todo eso lo haces con la mente. Planificar cuándo, cómo, dónde, lo haces con la mente. Pero el impulso vino como una guía del alma. Hey, hay que perdonar. Listo. Luego de que todo lo tienes claro con la mente, vas y lo ejecutas con el cuerpo. Y luego de que lo ejecutaste, eso fue una goterita que desde el alma se pasó para el espíritu. Tu espíritu ya tiene una memoria de lo que es perdonar, que es un camino hacia el amor. O sea, en otras palabras, el espíritu aprendió un poco más sobre el amor a través de ese acto. No importa si el otro hizo caso o no hizo caso. No importa si el otro quedó tranquilo o no quedó tranquilo. Importa lo que tú hiciste para tu espíritu. Entonces, de esa manera, ¡pum!, transferimos de lo que hay en el alma a lo que hay en el espíritu. Les voy a colocar otro ejemplo. La paz. La paz, vivir en paz, tener paz, es una memoria del alma. Es una memoria del gran espíritu. Pero ojo con esto. Cuando el ser humano crece y no se educa para que su mente aprenda del alma, entonces la mente puede dejarse llevar por los impulsos y los instintos del cuerpo. Y adivinen qué, instintivamente para el cuerpo es más fácil aprender la violencia que la paz, por el instinto de preservación. El instinto de preservación guiado desde el cuerpo hace que sea más fácil imponerse a través de la violencia que mediar para construir paz. Es decir, tú y yo tenemos un problema, lo más fácil e instintivo es darnos golpes, tirarnos cosas, volvernos mierda. Eso es lo más fácil e instintivo. Entonces, cuando la mente no está enraizada a aprender del alma, actúa desde el impulso e instinto que tiene el cuerpo y que tiene ella misma como mente. Pero cuando vamos al ejercicio de aprender la paz, la mente se conecta al alma y hace un proceso a través del cual enseña al cuerpo de que no se trata de golpear a nadie ni de tirarle nada a nadie. Es un ejercicio consciente. Entonces, cuando el alma guía la mente y ésta se dispone a escuchar y el cuerpo de hecho escucha y construimos la paz dentro de una situación, ¿qué hicimos? Transferimos una memoria original del alma de la paz, que es la paz, la llevamos hasta el cuerpo. Y eso está haciendo parte, eso hace parte del proceso de crecimiento de la humanidad. Porque la humanidad, desde el principio cuando éramos católicos, vivíamos más guiados y llevados por el instinto del cuerpo y de la mente. Cuando las civilizaciones llegaron a un momento en que las necesidades del cuerpo ya estaban satisfechas, es decir, ya no éramos nómadas, creamos aldeas, creamos comunidades, teníamos sembrados, teníamos agua cerca, teníamos bohíos, cuevas, techo, teníamos abrigos. Entonces ya las condiciones de supervivencia o de sobrevivencia, que es sostener el cuerpo con lo que necesita, eso ya estaba cubierto. ¿Qué pasó en ese momento? Hombre, ya hay comida, hay agua, hay casa, hay abrigo. ¿Ahora qué? Cuando está resuelto lo del cuerpo, aparecen los impulsos espirituales. Hombre, todas esas estrellas, ¿eso qué es? Esto de ser, las palabras, el hablar, el sentir, esto que siento, me gusta esa mujer, ¿qué es esto? Entonces, ya satisfecho el cuerpo, empieza a actuar la mente con cuestionar y curiosear sobre otras cosas, porque somos curiosos por naturaleza, y esa curiosidad va a desembocar en querer tener respuestas espirituales. ¿Nosotros de dónde venimos? Entonces, a medida que la humanidad fue creciendo, satisfizo su necesidad física, activó los mecanismos mentales y empezó a buscar respuestas espirituales. Y en ese camino dejó la guerra, en ese camino dejó el ejemplo que siempre ponen, el cavernícola dejó de llevar del pelo a su mujer,
o dejó de resolverlo todo con un tronco de palo o con gritos y empezó a tener estructuras más conscientes. Esas estructuras más conscientes siguieron desarrollándose y es el camino que nosotros debimos haber seguido. Pero no siguió así porque, en definitiva, la estructura mental que compusimos tiene que ver con una, digámoslo así, es una apología al cuerpo, apología a la materia. Es decir, la humanidad se fue por un camino de progreso donde priorizamos la materia y el cuerpo. Entonces ya la necesidad espiritual fue cubierta por la falacia de las religiones, es decir, que utilizan un pedacito de satisfacción espiritual y el resto lo convierten en unas agüitas tibias, de manera que el ser humano no tiene un verdadero desarrollo espiritual. Ahora, dice Mirza, esa es la resignificación. Se refiere al ejemplo de, por ejemplo, el perdón. Sí, cuando la mente aprende algo del alma y transforma su estructura para llevar la guía del alma, eso es una resignificación. Vamos a poner otro ejemplo. Las formas como la mente entiende el amor. La mente entiende el amor a veces por obsesión, a veces es una expectativa, a veces por apego, a veces por dependencia. Esas son formas como la mente entiende el amor y las lleva al sufrimiento, nos lleva al sufrimiento. Cuando nosotros comenzamos a buscar el tesoro que es el alma enseña a la mente lo que de verdad es el amor y comenzamos a amar, comenzamos a usar con el cuerpo ese verdadero sentido del amor. Entonces el espíritu aprende lo que es el amor, la mente también lo aprende y dejamos de sufrir por eso. Son procesos de resignificación que se hacen en la mente para que ella vuelva a beber de esta fuente que es el alma. Bien, ¿va muy bien hasta ahí? Entonces iba a decir, y este ejemplo que acabamos de poner tiene que ver con lo que vamos a desarrollar a continuación. Y es el hecho de que aquí en la manguera, en la herramienta o el medio para que se transfiera, hay un elemento que no hemos mencionado, pero es fundamental. Voy a ver si este marcador logra verse. Es un elemento que está cubriendo toda la manguera, desde el principio del alma y conectado con el espíritu. Ese elemento que lo puse de color verde, así rodeando, hagan de cuenta que en la metáfora, en la analogía, en el ejemplo físico, este elemento que voy a mencionar es como ese tejido interior que tiene la manguera, una cobertura, pero que está ahí haciendo la manguera. O sea, la manguera tiene como un plástico, que es lo más exterior, que cubre todo, pero hay un tejido más interior dando vueltas como por el tubito por el cual, el conducto por donde ya pasa el agua. Entonces, ese recubrimiento que está tanto en mente como en cuerpo, pero que conecta alma y es parte del espíritu, son las emociones. Las emociones son el otro elemento que entra aquí. Emoción, moción, tiene que ver de movimiento, y movimiento tiene que ver con ánima, estar animado. Entonces, las emociones son un elemento fundamental de lo que es experimentar el alma a través del cuerpo. Experimentar el alma a través del cuerpo para que crezca el espíritu. Para lograr eso es fundamental las emociones. ¿En qué sentido? Escúchenlo muy bien. Nuestras emociones determinan a cuál fuente se conecta la mente. Si conecta con el alma o se conecta con cualquier otra. Porque en términos prácticos vamos a hablar de dos. Está la fuente que es el alma y cualquier otra. El alma y cualquier otra. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos planteando? Lograr que la fuente natural o la fuente permanente o regular o periódica para la mente sea el alma. Eso es lo que estamos buscando, es lo que estamos planteando. Pues bien, el elemento que estamos desarrollando ahora es que eso depende de las emociones. Como sean mis emociones, determina a dónde conecto. Y ahí pues debemos recordar el planteamiento que se hace de lo que son las leyes del principio.
Cuando hablamos de las leyes del principio, del origen de la vida y de la creación como tal, se habla precisamente de que el origen de todo, y está aquí, el amor. Y con el amor está la paz, está la gracia, está la armonía. Todos los estados emocionales que reflejen el amor, la paz, la gracia, la armonía, hacen que la mente pueda venir a escucharle al alma, a tomar del alma. Y por el contrario, todo lo que nos saca de esos estados emocionales, y ahí es donde está el peligro. Ahorita que decían, pero ¿por qué si nosotros somos de la creación original, estamos en este proceso y en esta situación? Miren, tenemos un mundo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, un dato nada más, desde la revolución industrial, el nivel porcentual de experiencia de estrés en la humanidad creció un 700%. De antes de la revolución industrial a después de la revolución industrial, que con ello se desarrolló con mayor fuerza el capitalismo y estos, los sistemas de consumo y de mercado. La forma como vivimos actualmente en Occidente y en casi todo el mundo tiene grandes cantidades, gran impacto a nivel de estrés en el ser humano. Y el estrés nos conecta con situaciones mentales que cada vez son más comunes, como la ansiedad, la depresión. Todos esos estados emocionales que van generando una carga como de sin sentido, como que al final de cuentas vivir estresado o con ansiedad o con depresión te lleva a una pregunta, o sea, ¿yo para qué estoy aquí? O sea, la vida, ¿qué sentido tiene? Esto es una mierda. La vida es una mierda, o sea. Y cuando empezamos a generar esas conclusiones y a tener esa experiencia, esa sensación y emoción de eso que estamos diciendo, automáticamente empezamos a beber de otras fuentes. Entonces, el ser humano va siendo más frío, el ser humano va siendo más, más dejado, no se entrega al desarrollo de sus virtudes, de sus facultades, empieza a ser más distraído y por lo tanto a no disfrutar como tal de la vida. El ser humano va siendo más frustrado. Es curioso que las redes sociales que existen y muchas hacen alusión a ellas, hay un término, se ufanan. Al hablar de las redes sociales se ufanan de hablar como algo que nos acerca, que nos emparenta, que nos conecta. Pero fíjense que los estudios dicen que una persona después del uso de las redes sociales termina con más ansiedad que la que tenía antes de usarla. ¿Por qué ocurre esto? Porque en muchas ocasiones la forma como el ser humano usa la red social es para compararse con ese que está viendo en la red social. Y ese que estás viendo en la red social te está mostrando lo que él quiere que veas. Así como tú muestras lo que tú quieres que los otros vean. Y por lo general, ese ser humano elige que veas pues lo mejor que tiene o que puede mostrar, que puede aparentar. Quiere decir que los seres humanos a través de las redes sociales estamos viendo una cantidad de apariencias que para todos están en el escenario mental de los deseos, de los anhelos, de lo que quisiéramos, de los sueños. Y nos conectamos a eso, a todo lo que quisiéramos y que en este momento no está. Eso es otra forma de ver la ansiedad. Una forma en que la mente vive sobre aquello que no hay, que no está, pero que yo lo quiero, que yo lo necesito, que me convenzo que lo necesito. Y que de alguna manera incluso puede llegar a generar rabia y envidia al decir, ¿por qué él lo tiene y yo no? Él es mejor que yo, es más valioso que yo, es más importante que yo. La vida es una mierda porque a mí me tocó nacer aquí y allá con todo lo que tiene. Todo ese tipo de experiencias son formas como este conducto, a través de la mente, cambia de fuente. ¿De qué necesitamos ahí? Volver a la experiencia o al estado emocional que tiene que ver con lo que hay en el alma, para que esto se sintonice todo. ¿Y cuál les dije yo que era la herramienta a través de la cual todo esto se sintonizaba y se alineaba? Ahí es donde comienza a entrar en escena el corazón. Porque la forma de nosotros
salir de la caja del olvido, el programa de olvido que tiene la mente, salir de ahí y recordar es volver al corazón, donde se encuentra la experiencia del amor, de la paz, de la armonía, que es una representación, hace eco de lo que es el principio de la creación. Es importante tener esto presente. ¿Qué es lo que hay en el alma? Recuerden, ¿esto de dónde viene? El océano, el Espíritu de Dios. Lo que hay en el alma es la memoria total del principio de la creación, toda la historia de la vida, de la existencia como tal. El Espíritu de Dios es el Verbo. Entonces, cuando volvemos al alma, volvemos a esa memoria.